veníamos anunciando y nos va a acompañar un largo rato en este programa. Ha llegado el señor Javier Milei, a quien le agradecemos. Javier, muchas gracias por haber venido. Es un placer tenerlo. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme. Es un placer verdaderamente estar aquí. Y me imagino que esto no deja de lado el caso de que hagamos un día. Vayamos a la cancha de Boca. ¿no? Yo se lo prometí eso. Se lo prometí. Después veremos. Una promesa. Vengo a recolectar promesas. Lo que no lo puedo llevar, me parece, es a la cancha de Racing, me parece. No, de Independiente no lo puedo llevar ahí. Ahí me parece que estoy en algún problema. Está bien, pero me parece que ahora, vamos hablando en serio, no se puede hacer un chiste. Si ya no podemos hacer chistes con todos los problemas que tenemos en la Argentina, no se puede hacer un chiste de esta característica. ¿A usted le parece que fue un chiste? Sí, yo dejé de ser hincha de Boca y todo, o sea, ni siquiera tenía un acto de maliciosidad, era para reírse un rato. Era para poner una cuota de humor. Lo que pasa es que me parece que la sociedad, me parece que la sociedad está cargada y si bien puede haber sido una falta de respeto, digamos, no sé quién yo para juzgarlo a usted, pero digo, hay una intolerancia muy fuerte, ¿no? Muy grande en la sociedad por todo lo que se vive día a día más allá de Boca, River, Independiente y Racing. Claro, el problema está en la sociedad, justamente. El problema es que la sociedad está crispada, la situación es muy delicada. Yo, a diferencia de otro político, yo sí puedo caminar por la calle, yo me meto en un restaurante, yo camino por distintos lugares sin ningún tipo de problema. Y la situación está muy delicada, Gabriel. O sea, pensé que... A ver, yo lo voy a poner en términos técnicos y después en términos más coloquiales. En términos técnicos, Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Sí. El Estado se lleva en impuestos el 60%, o sea, el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer? Claro. Digo, cuando somos 50 palos y fabricamos para 400 palos. No, digo... Claro, es el problema. O sea, entonces voy a decir, para, acá algo anda mal. Si no entendemos que algo anda mal, estamos complicados. Si encima uno lo mira en dinámica, estamos cada vez peor. Entonces, la realidad es que yo comprendo plenamente que la gente está enojada y para mí tiene razón. Ahora después lo que se puede discutir es básicamente el diagnóstico y cómo se sale. O sea, algunos creen que la solución es con más libertad, como es mi caso, y otros que creen que es con más intervención. La verdad es que cada vez tenemos más intervenciones, estamos peor. Cada vez estamos peor. Y si uno lo quiere poner en términos más tangibles para la gente, o sea, hoy en el conurbano se llega a comprar el queso en fetas. Digo, parece una locura. Sí. O, por ejemplo, los almaceneros empezó a fraccionar. Empezó a fraccionar el aceite, el azúcar. Empezó a funcionar de vuelta la libreta de fiado. La de don José que anotaba, le di a Javier o a Gabriel una leche, me la pagan la semana cuando cobre la quincena. ¿Pues te das cuenta? Estamos en un nivel de locura total. La situación es muy grave. Yo por eso lo trato de alertar para que tomen conciencia, pero vos contás cómo está la situación y te tratan de tirabomba. Es una locura esto. Pero si yo te digo, tengo indicadores peores que los del 2001, la antesala de la megacrisis del 2002, que es la peor de la historia argentina. Cuando miro los indicadores monetarios tengo un desequilibrio que es el doble del que tenía en el año 75, la previa al Rodrigazo. El Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la inflación sí. y por 5 la pobreza. Hoy vengo con la inflación al 90. ¿Cómo pasa? Tengo que salte al 540 o más, pero el problema es, ¿cómo multiplico por 5 los pobres si tengo más de 40? Claro. Eso se resuelve a las piñas. O sea, yo lo que quiero alertar es esto, y en lugar de recibir una respuesta constructiva para un debate, no. O sea, te acusan de cualquier cosa, es un delirio. Pero usted lo acusa a la política, no lo acusa a la gente. No, la política, no. Porque digamos, a ver, también usted es duro, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir al Mitre Informa primero, sí, cómo y no. Tengo tiempo hasta las 6 de la tarde, y después nos vamos a la cancha de River, a la Independiente, a donde usted quiera. Pero Javier Milei se queda con nosotros, va a charlar con nosotros, y después de Rolo vamos al Mitre Informa primero.
Bueno, 15:43 en la República Argentina. Reitero el agradecimiento a Javier Milei que nos visita aquí en el piso de Radio Mitre. Gracias, Javier. Vamos a tratar de tener una charla amena para acompañar en algunas cosas a quienes nos están escuchando en este tan difícil momento que está viviendo la Argentina. Varias veces se lo pregunté, Milei, varias veces se lo pregunté. No toda la sociedad cansada, no toda la sociedad harta. Y me parece que ya algunos políticos están pasando situaciones que hace 2 o 3 meses atrás no las veíamos. Situación que ha vivido Sergio Massa, nuevamente el exministro de Salud de la Nación en un avión. Y creo que esto va a empezar a ser recurrente porque la gente está cansada. ¿Vamos camino nuevamente aunque se vayan todos? Sí. El que se vayan todos está ahí, ¿eh? El que se vayan todos está ahí. Quien lo vio con mucha claridad y se lo dijo en un reportaje a Viviana Canosa fue Jorge Laranta. Es decir, y de hecho él hizo una lectura de mi aparición en la política como un heredero del que se vayan todos. Claro. Obvio, o sea, digo, yo estaba dentro de los que gritaban que se vayan todos. A ver, vamos por dos partes. Una es, yo no avalo el escrache como metodología, ¿no? O sea, sí, está claro, está claro. Está mal. Pero lo que hay que entender también es, yo lo llamo la teoría de los actos fuera del equilibrio. De alguna manera o no, los economistas de repente más conscientemente, o la gente acostumbrada a manejar la matemática más conscientemente, uno, digamos, cuando hace todas estas cosas de la respuesta y todo, está todo hecho en un marco de una matemática que se llama infinitesimal. Sí. Entonces, esto Leijonhufvud, un economista keynesiano, lo llamaba la hipótesis del corredor. Dentro del corredor vos metés alguna perturbación y todo se acomoda. Entonces vos tenés respuestas, o sea, así muy moderadas y está todo dentro del corredor. Sí. Ahora, cuando vos tenés un saque muy grande, no podés pretender que todo ocurra dentro de la lógica del corredor. Se corre de los límites, se corre del corredor. Te fuiste de la cancha. Claro. Es como Mendedo, o sea, la pateaste, no, pero no la tiraste a la tribuna. La sacaste de la cancha. La sacaste de la cancha. Entonces, cuando vos, o sea, no sé, pateaste de la cancha de Racing, la metiste en la de Independiente. Digo así, digamos. O sea, nos hacemos amigos de los hinchas Independientes. Amigos de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Entonces, hay que tener cuidado porque no son actos en equilibrio. Y cuando vos estás fuera de equilibrio, a ver, el tipo que no le alcanza para morfar, perdón el término. Porque No, pero es real, no le alcanza para morfar. Entonces, ¿cómo podés racionalizar que hoy el 40% de los argentinos que trabajan son pobres? Claro. Está claro que hay un problema. Laburan 10 horas y no le alcanza para nada. Y no les alcanza, no llegan o sea, no cubren las necesidades mínimas, digo, para no ser básicas. Por estar por encima de la línea de la pobreza. No exactamente. Más, o sea, los tipos no superan el umbral de la pobreza. No, por lo menos comen, ¿no? Digo, pero, pero vos me comprendés la locura de que alguien que trabaja sea pobre. Entonces, cuando vos tenés esa situación, ¿cómo pretendés que esté la gente? Aparte, mirá, hay algo, yo una de las cosas que siempre dije, o sea que cuando yo estaba en campaña, yo decía, no, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a hacer cosas basadas en el principio de revelación. Nadie entendía un pomo de lo que estaba diciendo. Sí. Una vez a alguien se le ocurrió decir, ¿me puede explicar más? Bueno, le digo, mire, el principio de revelación los economistas lo conocimos en los 70, en los 80, lo desarrollamos, pero en realidad eso ya estaba. Usted mira la Torá, ya está, le digo. Digo, que es el caso del rey Salomón, ¿no? Digo, se le presentan 2 mujeres reclamando por un niño. ¿Y qué dice el rey Salomón? ¿Lo parto a la mitad? Claro. Cuando dice eso, hay una de las mujeres que dice, no. ¿Cuál es? La madre. Claro. Porque la madre, con tal de que su hijo viva, prefiere que se lo lleve la otra mujer, pero que no lo mate. Claro. A la otra no le importaba, porque no era la madre. Bueno, entonces, cuando dije eso, medio como que empezaron a escucharme como medio raro y pusieron un poquito agresivos. ¿Y cómo lo hice esto? Lo hice con el tema de la dieta. ¿Cuál es el tema de la dieta? La dieta es que, ok, primero deja en claro cuánto gana un diputado. O sea, de bolsillo, un diputado recibe 350 lucas. Ok, está claro que está por encima del ingreso promedio, está claro que está muy por encima del ingreso mediano, sí, está claro que no es la realidad de los argentinos. Exactamente. O sea, está claramente en una parte... Desfasado, está desfasado del común denominador de lo que gana el argentino. Está claro que está en el decil más alto de la distribución.
Ahora, la parte todavía más grave es que cuando vos mirás el nivel de vida que llevan, no se condice con esa plata. Claro. Entonces, de hecho, hubo presiones, hubo 7 diputados que pidieron que se me expulsara de la Cámara. Por hacer el sorteo, Por hacer el de su sorteo de la dieta. dieta. Claro, porque yo digo, a ver, yo tengo una concepción, ¿no? Yo tengo un pensamiento, ¿no? O sea, yo filosóficamente soy anarquista. Sí. Entonces, para mí, el Estado es una organización criminal que vive de una fuente coactiva de ingresos, que son un robo, que son los impuestos, Sí. y por ende los políticos son ladrones. Esa es una definición filosófica. Comillas, casta, ¿no? Que usted la denomina permanentemente, ¿no? Claro, sí, exacto. La casta es un engendro Aglomerado. que sale, digo, dentro de esas conformaciones del Estado. Que es, digo, tiene además algo de la reincidencia en el error, ¿no? Porque digo, vos quizá te metes, querés hacer bien las cosas, tenías malas ideas, rompiste todo. Sí, bueno, sí, está perdón, claro. me equivoqué, digo, abracé malas ideas, o sea, puede haber. Digo, otra cosa es que cometas el error varias veces, ya pasa a ser otra cosita. Clarísimo. Y más que vos, y si te beneficias de eso, es peor todavía. Entonces, ahí el punto es que los dejé en evidencia. Entonces, no solo que 7 diputados pidieron que se me expulse de la Cámara, sino lo violento que se pusieron. Lo violento que se pusieron. Y esto también es interesante porque el día... Bueno, todos saben que yo tengo el hábito de si bien no soy judío, yo digo, o sea, soy un activo lector de la Torá y sigo la parashá y toda esa rutina. O sea, no lo hago todo como con toda la intensidad que me gustaría, porque yo cuando me pongo a estudiar soy un poquito Intenso. Pero pues sabés que esto es muy interesante, porque cuando a mí me toca hacer el sorteo que nosotros fuimos a hacer a Mar del Plata, el primer sorteo, la parashá de esa semana era la 9ª plaga de Egipto. Ajá. ¿Y por qué era lo interesante la 9ª plaga de Egipto? Porque la 9ª plaga de Egipto, Moshe levanta los brazos, queda iluminado todo el pueblo judío y queda en la oscuridad de Egipto. Exacto. Durante 3 jornadas. Sí, sí. ¿Ustedes se imaginan el despiole que durante 3 días no salga el sol? O sea, es un desastre literalmente. Sí. El faraón, Dios, no le queda otra y se rinde. Entonces, ¿qué es lo bueno que generó, digamos, el sorteo? Que salieron a pedir armar leyes, o que querían censurarme, que me querían echar de la Cámara. Es decir, salían todos destilando veneno. ¿Me comprendés? Para que no se haga el sorteo y para que no se sepa cuánto realmente ganaba un diputado. Sí, que no lo dejara en evidencia. Claro. Además, digo, fíjate que con eso estuve en la tapa de 28 diarios en el mundo. O sea que parece Nadie que lo había bastante hecho, raro. nadie lo había hecho. Le pregunto esto, ¿usted lo copió, le salió porque le nació o lo vio en algún lado esto? Fue idea del jefe. O sea, fue idea de mi hermana. Se le ocurrió a mi hermana. ¿A su hermana? Sí, mi hermana. O sea, así de genial. Ella dijo, es así, es por acá. ¿Usted le preguntó si era idea de ella o si lo había copiado? Es mío, dijo. Ella me dijo, vas a hacer esto Vas a con hacer la esto. dieta. Está bien. Perfecto. Dije, me encantó la Sí, idea. sí, jefe. Me encantó la idea. No, es que, digo, o sea, la creatividad de mi hermana, bueno, siempre estuvo en tareas muy ligadas a la creatividad. Mi hermana, una de las tantas cosas que tiene, hace esculturas, Sí. o sea, es muy, muy creativa. O sea, ella es licenciada en Relaciones Públicas, tiene posgrados en protocolo, ceremonial, todas esas cosas. Aparte es muy gracioso, porque decía, ¿cuándo voy a usar esto? Bueno. Como que la invitó. ¿Cómo? Como que le invitó usted, digo, bienvenida, Sí, bienvenida al show. claro, sí. Y bueno, ella, ojo, que ella arma todas nuestras charlas, ¿viste? Todas estas que parecen recitales, Sí. son como recitales, porque tenés que armar el escenario, tenés que... el escenario, aunque parezca una cuestión trivial, no es trivial, porque uno de los problemas que tenía es que se nos subía la gente al escenario. Y determinados escenarios resisten 6 personas, 12 personas, Sí, 18 sí, hay que personas. tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. O sea, a ver, cuando hicimos el segundo Parque Lezama, Ramiro, Marra y yo terminamos colgados de los caños de cosas, gritando con la gente. Bueno, entonces, pero esas cosas pasan. O sea, somos humanos. Milei,
¿Cómo se hace para sacar un país adelante? Usted presidente, yo presidente, Macri presidente, no importa quién el nombre, para sacar un país adelante con el 7,4% de inflación. Bueno, hay una cosa es el crecimiento y otra cosa es la inflación. Son dos cosas. La inflación lo contamina todo, pero Sí. bueno, de hecho yo soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. O sea que entiendo de crecimiento y entiendo de... Y todas las cosas, la única forma que descubrió la humanidad de salir de esto se llama crecimiento económico. Cuando vos mirás la historia de la humanidad, la condición natural del hombre, ¿cuál fue? La pobreza. Sí. De hecho, en el siglo XVIII no habíamos, a fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, en el planeta Tierra vivían menos de 1.000 millones de seres humanos. Los 1.000 millones de seres humanos se alcanzó en 1810. O sea que entramos al siglo XIX y eran menos que 800 millones. Uh-huh. Y el 95% de la gente vivía con menos del equivalente de $1 diario. Eso es lo que se llama la pobreza extrema. Cuando irrumpe el capitalismo, llámalo como quieras, Sí. ponle el nombre que quieras. Antes de la pandemia en el mundo vivíamos 7.800 millones de seres humanos y la pobreza extrema había caído al 5%. Sí. Esto, si vos me dijeras que lo hizo un país, que lo hicieron dos, casi que te puedo comprar que es un milagro. Pero no es un milagro, Gabriel, no es un milagro. Esto está en los libros de texto. Cualquiera que lee un libro de crecimiento económico lo encuentra. Hay un libro que se llama The Next Convergence. O sea, el tipo explica, digamos, o sea, que es un premio Nobel de Economía. Siempre me olvido el nombre. Después de la pausa lo buscamos y lo damos el nombre del Ningún autor, problema. que es un profesor de Harvard. Y está escrito para divulgación y te dice, mire, esto es muy simple, o sea, libre mercado, desregular, es decir, las cosas que yo propongo. ¿Qué es lo que Sí. propongo? Por ejemplo, yo viste que hablo de 3 reformas de generaciones, yo esto lo presenté en Córdoba. Primera reforma de primera generación, bajar el gasto público para bajar los impuestos, reformar el mercado laboral haciéndolo flexible hacia adelante, Claro. abrir la economía. Eso, sin shocks externos, te genera 15 años de muy fuerte crecimiento económico. Eso solo, con todo lo que Sí, implica, con ¿no? todo lo que implica, no es una pavada. Y en paralelo, como yo creo que los políticos argentinos son unos enfermos y no van a bajar nunca la inflación porque roban desde la inflación. De hecho, durante los 2 primeros años este gobierno le robó a los argentinos 11 puntos el PBI con señoríaje, es decir, emisión monetaria para financiar al fisco. Entonces, ahí tenés la receta. La primera parte te va a explicar un crecimiento, digo, donde vos, mira, los procesos de convergencia que se estudian para un país con las condiciones de Argentina tardaría 35 años en convertirse en Estados Unidos. Ajá. O sea, vos lo tenés Estados Unidos en un nivel, Argentina en uno más bajo, los dos creciendo, pero el que viene de atrás... El crecimiento es más rápido. Claro, es más rápido. Entonces, porque en realidad las cosas están inventadas, lo que tenés que hacer es copiar, es mucho más fácil copiar que crear. Y implementarlas también, ¿no? Copiar e implementarlas. Claro, pero vos, a ver, esto, o sea, cuando vos vas a explorar algo nuevo, te puede salir bien o te puede salir mal. Ahora, si vas a hacer algo que alguien ya hizo, si lo hace mal es porque querés. ¿Me entendés? Entonces, ese proceso tardaría 35 años. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Que 2/3 de la convergencia la alcanzás en 1/3 del tiempo. Llámese 12, 15 12 años. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, no es magia, no es un milagro. Es solamente ver qué dicen los libros y hacerlo. ¿Qué es lo que propongo yo? Vos fíjate que cada vez que me escuchás hablar a mí, lo primero que hablo que son los datos. O sea, lo primero que te tiro que es los datos. Porque los datos hablan. ¿Se puede copiar el modelo de Brasil acá? No, yo no copiaría el modelo de Brasil. Ojo que Bolsonaro está haciendo otra cosa y que está bien lo que está haciendo. Porque ¿qué es lo que hizo Bolsonaro? Bajó el gasto público, redujo el déficit fiscal, redujo impuestos, no solo eso, sino que además privatizó empresas, Sí.
y ahora tiene acorralada la inflación. O sea que se puede hacer. O sea, la pregunta es, uno se tiene que preguntar, ¿por qué entonces no lo hacemos? Y no lo hacemos porque en realidad la solución está en manos del mismo problema, que es la casta política. Los políticos. El BCRA, hoy le está usando los dólares a los depósitos de la gente sin que la gente se diera cuenta. Porque, a ver, acá hay una realidad. Los fondos del BCRA, se habla livianamente, ¿cuántos dólares quedan en el BCRA? La composición de los dólares que están en el BCRA está compuesta por distintos factores y elementos. Y uno de esos factores y elementos es los depósitos de la gente. ¿Hoy el BCRA está utilizando los depósitos de la gente? Sí, pero digo, hay varias dimensiones de la respuesta. Una es, las reservas en Argentina se componen de el swap chino, sí, el encaje de los bancos en dólares y después posiciones con el Banco de Basilea, o sea, BIS, con el DEX, con el Fondo Monetario Internacional, oro, puede tener un montón de cuestiones ahí dentro de eso. Ahora bien, hay que separar dos eventos de cómo usa las reservas. Suponete lo siguiente, vos haces un depósito en dólares. ¿Qué hace el banco? Guarda un encaje en dólares. Claro. Y eso lo deposita en el Banco Central. Si vos llegás a retirar tu depósito, ¿qué va a hacer el banco? Te devuelve la plata y se da vuelta y le dice al Banco Central: devuélvemelos. Dame los dólares. Devuélvemelos. Con lo cual, lo que es caída de reservas por caída de depósitos, eso, Dios, es natural. Sí. El problema es que no solo está eso, sino que además se están patinando reservas, y ahí la pregunta es ¿de dónde la estás sacando? Porque claro, ¿dónde están los dólares que están usando? ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen? Y es muy probable que lo estén sacando de los encajes de los bancos. Y ahí es donde aparece. Y los encajes de los bancos son los depósitos suyos, míos, de Mariana, de Mariano. No, bueno, míos no, porque no voy a poner un mango en el sistema argentino. Pero quiero decir de los ciudadanos argentinos, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el peligro. Después, igual... Milei, ¿puede pasar que mañana, esto se lo pregunto literalmente, puede pasar que yo tengo depositado vamos a hablar para graficarlo, tengo depositado $1 en el banco, y mañana quiero ir a retirar ese depósito, ese encaje, donde el banco me tiene que dar ese dólar a mí, y le tiene que decir al central: devuélvame, señor central, ese dólar? ¿Podemos estar al comienzo de que cuando yo vaya a retirar mis dólares no estén? Todavía no, porque de eso tenés 11.000, casi 12.000 millones de dólares. Uh-huh. Está bien. Digo, depósito... No, porque aparte, esto es interesante, porque no sé si cuando yo lo menciono, yo muchas veces hablo de la banca Simon. Sí. La parte de los dólares en Argentina funciona más o menos parecido. Hay una regulación del Banco Central que, bueno, después obviamente la toquetearon, digo, pero que la había hecho Guillermo Nielsen, de hecho, cuando él era el representante del Ministerio de Economía en el Central, que era que vos los depósitos en dólares, salvo que los uses contra operaciones calzadas en el exterior, o sea, que vos generes dólares, no te presto dólares. No te presto dólares. Es decir, para evitar lo que se llama el descalce de monedas. Claro. Eso después se flexibilizó, pero tampoco se hacen mucho los locos con eso. Entonces, vos tuviste varios eventos de corridas muy profundas y te bajan los depósitos y te bajan los encajes. Y obviamente te bajan las reservas. O sea que hoy hasta ahora no corren riesgo los depósitos en dólares de la gente. Hoy hasta ahora. A esta hora. Hoy, a esta hora, creo que es 13 de agosto del 2022, a las 4 de la tarde, 3 minutos, 6 segundos. Claro. Pero... Ojo, guarda. Ojo, porque el problema es que el gobierno si tiene que manotear cualquier cosa, lo va a manotear. Es el problema. Claro. Y no le va a importar de dónde viene. Es decir, el problema no es lo que están... El problema no son los bancos. El problema, igual que en la convertibilidad, es el gobierno. Claro, claro. Recuerda esto, mirá. La convertibilidad fue el programa más exitoso de estabilización de la historia argentina. De hecho, no solo que aniquiló la inflación, porque nosotros venir de 2 hiper a los 20 meses de implementar el programa de convertibilidad teníamos la inflación más baja del mundo,
Ese programa, además, era popular, te permitía ganar elecciones. Menem logró la reelección, De la Rúa ganó diciendo $1, $1. O sea, la regla era clara, era una regla dura. Y hay algo que no lo menciona nadie y que era más importante que todo eso. Estaba toda la estructura contractual de la economía armada en la regla. Claro. Es decir, con lo cual romper la regla Sí, era un desastre. Bueno, y cuando se quedaron sin financiamiento para el déficit fiscal, ¿qué hicieron? Rompieron la regla. Rompieron la regla. Y esto para que, digamos, tenerla bien grabada a fuego, la frase. No es mía, es de un libro de Rogoff y Reinhardt, Carmen Reinhardt. This time is different, te dicen. O sea, esta vez va a ser diferente. Va a ser diferente. A ver, kirchnerismo, 8% de inflación en el primer periodo del régimen, 20 en el segundo, 30 en el tercero, Macri 40, hoy año sobre año 70, anualizado los 7 meses 90, la punta siendo 35, si corregimos por brecha estamos en 300. ¿Is different this time? ¡Minga! Claro. Javier, se queda un ratito más, ¿Tiene ganas? Total, estamos. Usted, a ver, usted está con el, ¿cómo se llama? Mango loco. Con el mango loco y yo estoy con la Coca-Cola, así que podemos estar un rato largo los dos. Tenemos rosca para largo. Entre el mango loco de Milei y mi Coca-Cola, Rolo, tenemos para un largo rato. Qué lindo, ¿no? Seguimos con Javier Milei. Javier, a ver, usted habla mucho de la casta política y también lo hemos hablado en varias ocasiones. Usted tiene una, no sé si buena relación o buen respeto por el expresidente Mauricio Macri. De hecho, ha tenido palabras de acercamiento hacia él, que después le voy a preguntar. ¿Por qué Macri no está dentro de la casta política? Porque según su consideración, digo, ¿no? Porque la mayor parte de su vida la hizo en el sector privado. Ajá. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, pero él la hizo en el sector privado. Él no necesita de la política para vivir. Y yo creo que se metió con buenas intenciones, intentó ir por el camino correcto. El problema es los socios. ¿El radicalismo? Sí, claro. El radicalismo, a ver si lo entendemos, es la Internacional Socialista. El vicepresidente de la Internacional Socialista es Jesús Rodríguez, que es el de la hiperinflación de Alfonsín. Después de la barrabasada de Pugliese diciendo les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Sí. Digo, después vino Jesús Rodríguez, ese es. O sea, no solo eso, sino que además Carrió es un desprendimiento del radicalismo, pero es un desprendimiento por izquierda. Y después está, obviamente, todo el ala blanda que está en la ciudad, que es parte del problema, no es parte de la solución. ¿Cómo toma estas declaraciones últimas de Carrió en la última semana, que desató un lío bárbaro en la interna de Juntos por el Cambio, el PRO? No, la verdad es que te diría que es solamente una puntita muy pequeña del iceberg que hay de todo lo sucio que es Juntos por el Cargo adentro. Sí. A ver, trato de desprender algo de lo que usted me está diciendo, Milei. Si Macri se aliara con usted se aliara con Macri, ¿podrían hacer un gran gobierno para la Argentina? Por lo menos se iría hacia el lado de las ideas correctas. Uh-huh. Es decir, podemos diferir en las velocidades, o sea, yo soy más partidario del shock. Pero fíjate esto, cuando él fue a presentar su libro y dijo que quería hacer eso y que lo quería hacer más rápido, estaba Vidal y decía, y nosotros no lo dejamos. O sea, bueno, la reta, digo, lo mismo, ¿no? O sea, son... Bueno, de hecho, hasta tienen discursos socialistas de persecución a empresarios por el tema de la inflación. Es decir, yo, digamos, subí un video hace poco donde muestro las opiniones de Cristina, las opiniones de Alberto Fernández, la de Vidal, la de Larreta, y la inflación es culpa de los empresarios, que remarcan precios, la culpa es de los trabajadores, o sea... Vamos, todo lo que está mal. Es decir, la culpa de los monopolios. ¿Cómo digo? Hay que ser burro para decir que la culpa de los monopolios. El monopolio de última, yo no creo en los monopolios. Sí. Pero en realidad solamente existe el monopolio como consecuencia de la acción del Estado. Si no, no existe el monopolio. Uh-huh.
Porque si vos tenés 10 empresas, una es más, no sé, de venta de celulares, aparece una que hace los celulares mejor que todas las demás. Te da un mejor celular y más barato. ¿Cuál compras? El mejor celular y el más barato. Y bueno, entonces, ¿sabes qué va a pasar con los otros 9? Van a quebrar. Sí. O van a tener que buscar la fórmula para volver a hacer un mejor celular y más barato que el que estoy comprando ahora. Exactamente. Por lo tanto, o sea, vos siempre ganás. Es decir, un problema de cómo, digamos, las empresas resuelven su problema. Claro. Pero no es malo. O sea, el problema es cuando se mete el Estado en el medio. Pero de última, supongo que yo creciera en eso, digo, yo no creo en eso, pero de última determina el nivel de precio, no la tasa de variación. La inflación es la tasa de variación, que bien entendida es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Claro. Entonces, la realidad es que son parte del problema, no de la solución. Entonces, si vos, por eso yo digo, yo no voy a ir a Juntos por el Cambio de ninguna manera, porque yo no quiero ser parte de otro fracaso. Es decir, esas estructuras electorales funcionan bien para ganar elecciones, pero después gobiernan mal. Y esto pasó con la Alianza, que fue un rejunte para ganarle al peronismo y le ganaron. ¿Pero cómo fue el gobierno? Desastre. De la Rúa yéndose en helicóptero. Bueno, esta alianza también del propio gobierno de ahora es una alianza del peronismo que también termina siendo un desastre. Claro, pero exacto, ese es el remate más perverso de esto. Porque después uno dice, bueno, digo, Juntos, Cambiemos también fue una alianza para ganarle al kirchnerismo. ¿Fue exitosa? Claro que fue exitosa, porque no solo le ganó, sino que la elección de medio término los aplastó. Sí. ¿No? O sea, no vuelve más. Y sin embargo, volvieron. Porque la gobernabilidad no fue buena. Exacto. ¿Por qué? Porque las partes tensionan hacia distintos lugares y quedan inmóviles. Entonces, ¿qué hizo el peronismo? Se juntó. Hicieron el Frente de Todos, que es una alianza para ganarle el macrismo. Y fueron exitosos, porque le ganaron. Y la gobernabilidad es pésima por los tironeos propios de cada uno de los componentes. Bien, exacto, eso es lo que digo. Entonces, vos solamente te podés alinear con gente que tenga una visión de dónde llevar las cosas para el lado correcto. Entonces, todo lo que sea del centro para la derecha, digamos, o sea, que quieran construir un país republicano, liberal, ¿sí? Vamos. Uh-huh. Ahora, digo, no me mezcles con un colectivista porque no quiero. ¿No se sentaría en la misma mesa que Larreta? No. Literalmente no. Si se lo pide Macri, tampoco. No, yo con colectivistas no me junto. O sea, Larreta es un colectivista. Larreta duplicó el gasto público en la ciudad. Te revienta la cabeza impuestos. Es decir, en la ciudad está todo prohibido, salvo que te lo autorice él. Es una locura. O sea, no, yo digo, o sea, con ese... No, es parte del fracaso. Aparte tiene casi 30 años de funcionario público. Si querés algo que es bien casta, es él. Y pasó por todos los lados, porque arrancó la UCD, después se fue para el peronismo, después se metió en la alianza, después con Macri hizo este engendro. ¡Ey! Le robaron el partido a López Murphy, dale. Yo tengo un voto mañana y tengo que votar entre Milei y entre Macri. ¿Quién es el mejor candidato? ¿Qué me recomienda? Usted es mi asesor. Entonces le digo, mire, ¿lo tengo que votar a Milei o lo tengo que votar a Macri? Porque, nada, comparto algunas ideologías, pero tengo que votar a uno. ¿Quién es mejor candidato, Milei o Macri? Que es más liberal. ¿Y cuál es más liberal de los dos? Yo. El político más liberal de la Argentina soy yo. ¿Usted lo acompañaría a Macri? ¿Macri lo acompañaría a usted? No lo sé. Pero yo sí estoy dispuesto a darle una interna. O sea, nosotros estamos dispuestos a recibir a todos los liberales, a todos los republicanos, de vuelta, del centro a la derecha, todo, salvo los extremos, siempre se entiende. Pero si lo invita a una interna mañana en Juntos por el Cambio... No piso un lugar donde está plagado de colectivistas. Yo no voy a ser parte de un nuevo fracaso en la Argentina. Es decir, yo no me metí en esta porquería que es la política por un cargo, por la guita, por poder. Todas las cosas que buscan todos los políticos, para mí eso no es ningún problema. Yo tengo todo eso. O sea que, a ver, Milei... Yo me metí acá para cambiar la Argentina. Sí. Si mañana Macri... Vamos a suponer que usted se queda donde está. Se queda en su lugar. Macri se queda en su lugar. Van a una elección... compiten y gana Macri. ¿Sí? Vamos a suponer. Lo acompaña usted a Macri. Ahora, pero
con siempre que no esté adentro de Juntos por el Cambio. Con los colectivistas, porque Macri va a seguir en Juntos por el Cambio, no se va a mover de ahí. ¿Lo van a hacer fracasar de nuevo a Macri? Lo van a hacer fracasar de nuevo, claro. O sea, Macri va a ganar, pero va a volver a fracasar si siguen Juntos por el Cambio. Exactamente. Si usted está rodeado de personas como Larreta, como Vidal, como Morales, como Cornejo, como Carrió, se lo firmo acá, usted fracasa de vuelta. Porque la dosis de colectivismo en sangre que tienen esos personajes que acabo de mencionar, te van a hundir. ¿Qué tiene que hacer Macri entonces? ¿Juntarse con usted? ¿Irse no sé, a su partido? ¿O ir a jugar una interna con usted? Bueno, tema de Macri, o sea, digo, que lo resuelva él, no sé. Pero usted le abrió la puerta. Pero obvio. ¿Cómo no? Pero digo, o sea, ¿qué le voy a abrir la puerta a Carrió? A Larreta, que son todos intervencionistas, que son kirchneristas de buenos modales. No se olviden esto, que cuando ganó el kirchnerismo, Carrió apoyaba al kirchnerismo, ¿eh? Y las cosas que dice Larreta en economía no son muy distintas de las que puede decir un Kicillof. O sea, que usted dice que ideológicamente Larreta está más cerca del kirchnerismo que a Macri. Pero infinitamente. ¿Usted cree que él tiene alguna... Si estuviera en el poder, cree que haría algo distinto? De hecho, fue a buscar... Primero la fantochada, ¿no? De ir a preguntar en Israel sobre el plan de estabilización. Yo no sé si tengo más años que vos, Gabriel, pero cuando yo estudié, digo, ya estaban en los libros, todo lo del plan austral. Sí. O sea, hay un libro, de hecho, de Fondo de Cultura Económica, que tenés el análisis del plan austral, del plan cruzado, del plan de Israel, tenés el caso de la estabilización de Bolivia. Argentina tuvo un plan similar al de Israel, ¿eh? Fue el austral. ¿Y por qué fracasó el cruzado y por qué fracasó el austral, a diferencia del caso de Israel? Porque no hicieron el ajuste del gasto público, y justamente lo que no quiere hacer Larreta es ajustar el gasto público. Es decir, ¿qué me está proponiendo Larreta? Él va a hacer el plan austral sin tocar el gasto público, pero él lo va a hacer bien. Todos los colectivistas dicen lo mismo, eso es lo que llamaba Hayek la fatal arrogancia. Cuando en realidad el problema no es el chef, el problema es la receta. Y a él no le gusta la receta liberal porque implicaría desprenderse de cosas que a él lo favorecen. ¿Macri, Bullrich y Milei piensan similares? ¿Tienen pensamientos similares? Hay algunas partes del espectro ideológico que se comparten. Pero, digamos, de vuelta, digo, ¿vos querés una solución liberal pura? La tenés enfrente, soy yo. Uh-huh. Después, creo otras, no te bancas tanto liberalismo, bueno, o sea, lo matizás. ¿Sabe que a veces juego yo los lunes o los martes, agarro el Instagram y juego esto de las preguntas, ¿no? Y muchos me consultan por las notas que hacemos y por el vínculo de respeto que tenemos y estas notas que hacemos. Si a mí me gustaría que Milei sea presidente de la Argentina, y digo, bueno, no es esto lo que quiero, lo que está pasando hoy en el país, un populismo, un sustento de Estado permanente, yo vengo también de lo privado, digo, no es esto lo que quiero para la Argentina, no me parece mal Milei. Y hay muchos que me dicen, Milei tiene estructura para ser presidente, pero no solo en capital, sino en todo el país. ¿Usted tiene estructura para ganar una presidencia en todo el país? ¿Tiene posibilidad de gobernar en toda la Argentina usted, Milei? Estamos en 20 de 24 distritos. O sea, yo, cuando terminó la elección para diputados del año pasado, yo me comprometí en el Luna Park que todos los argentinos de bien tuvieran en todas partes de la Argentina una boleta para tener una opción liberal de verdad. Y en eso estoy trabajando. Usted va a tener 23 gobernadores, no sé cuántos intendentes. ¿Va a llegar a tenerlos cuando sean las elecciones? Estamos 20 de 24, estamos cerca. Uh-huh. ¿Y con los intendentes también? ¿Está trabajando en eso? Estamos tratando de seguir, de avanzar. Lo que pasa es que no es tan fácil. O sea, hay que dar pasos en concreto. Porque cuando uno da pasos en falso, después se complica. Entonces, ¿enfrentarse a la casta política es caro? También para una persona como usted que viene con la fortaleza, el liberalismo, el no necesito la plata. Digo, a ver, siempre el que viene de afuera se lo mira con ojos. ¿Y este? Y es duro, o sea,
estoy, digamos, combatiendo contra monstruos muy complicados, gente que no tiene ningún reparo en arruinarme la vida. O sea, ¿qué significa arruinarle la vida? ¿O cuáles serían los límites para arruinarle la vida? Porque digo, suena feo, me quieren arruinar la vida. No. Bueno, de hecho, digamos, o sea, cuando yo me metí, trataron de bajarme y entonces, aún así te voy a arruinar la vida. Y eso implica campañas de desprestigio, de decir cosas verdaderamente aberrantes sobre mi persona. El problema es que hasta se les fue la mano porque hasta se metieron con mi hermana, ¿no? De hecho, mira, yo te traje El Camino del Libertario. Que su libro, le agradezco mucho, ¿eh? Después me lo va a firmar, ¿puede ser? Obviamente. Muchas gracias. Pero va a valer menos si te lo firmo. No. Para mi biblioteca va a ser importante. Que ese acto, cuando vos lo abrís, esa es la foto de ponerlo en el medio. Esta. Mirá, no. ¿Qué es lo que hago? Así, abrilo a la mitad y miralo el lomo. ¿Abro la mitad? Así, claro. Acá. Esa es la Ahí foto del acto de Plaza Holanda. Ajá. Entonces, por ejemplo, en algún momento a mí me recriminaron que yo tengo custodio. Yo tengo custodio después de eso. Porque abajo del escenario la apretaron a mi hermana. Ajá. Cuando yo me enteré, le dije, bueno, a partir de ahora vas a tener custodio. Entonces mi hermana me miró y dijo, entonces vos también. Claro. ¿Lo amenazaron de muerte alguna vez? Nos hicieron todo tipo de amenazas. Pero nada, esto es parte ¿De la política? Sí, es parte. Quien se mete en la política se tiene acostumbrado a que lo amenacen de muerte, a andar con custodio y todo eso. Y si vos querés patear los beneficios de la casta, vas a estar expuesto. ¿Meterse con la guita de la política significa esto? Claro, obvio, si es un gran negocio para ellos. ¿Qué es más importante para la política, la guita o el poder? Es verdad que uno lleva a la otra, ¿no? No, las dos cosas les interesan. Ellos, o sea, la casta básicamente, lo que les seduce de esto es que pueden conseguir cosas que no conseguirían por las vías convencionales. Y la realidad es que, en mi caso, yo para ser feliz no necesito ninguna de las cosas que me puede dar la política, porque yo ya soy feliz. Mi felicidad, tiene que ver en estar con mis hijitos de 4 patas, o sea, mis maravillosos mastines Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Tiene que ver con pasar tiempo con mi hermana, tiene que ver con hacer economía y también, de disfrutar de la lectura de la Torá, ¿sí? Y aprender, que de hecho es lo que voy a hacer cuando me retire, me voy a dedicar a eso y dar conferencias, porque tengo que vivir de algo. Le quería preguntar eso. Usted sabe que siempre mis preguntas son con respeto y es tratando de que la gente que está del otro lado, que se hace las mismas preguntas que yo, pueda sacar una conclusión. ¿De dónde saca la guita para mantener todo esto? Mira, cuando nosotros por ejemplo, vamos a hacer cosas a otros lugares, lo que nosotros le pedimos es que el que organiza trate de buscar la forma de conseguir los recursos para armar eso. Lo que nosotros le decimos es cómo se hace. Es decir, pero después tienen que buscar la forma de financiarlo. O sea, lo que pasa es que este fenómeno es tan fuerte que todo el mundo le interesa tenerlo. Entonces, vamos y damos charlas en distintos lugares. Y después buscamos la forma de financiarlo y a veces el bolsillo que sangre es el mío. Entonces viene el jefe y me dice, vamos, anda a dar conferencias porque... Necesitamos plata. Entonces, la lata está como la del BCRA, vacía. Y bueno, hay que rascar en el fondo de la olla, ¿no? Claro, entonces digo, bueno, también le pongo el lomo, ¿qué le voy a hacer? ¿Lo banca Urnequiano usted? Porque eso se dice, ¿lo ha escuchado o no? Sí. Fue su jefe, ¿no? Yo trabajé casi 15 años en Corporación América. Yo era economista jefe, ese es uno de los 3 holdings más importantes del país. Y yo creo que a Eduardo, para sacarle un mango de esto para estos temas, lo tenés que operar. ¿No pone guita para la política? Yo no tengo la experiencia de que yo haya sido así. Está bien, pero no lo banca, no le ponen plata a usted. No, de hecho a él cuando yo me metí en política no le gustó nada. Vos fíjate que yo me metí en política y una de las cosas que hice, tomé licencia sin goce de sueldo durante toda la campaña. Y yo, una de las promesas mías de campaña fue, si yo logro ingresar a la Cámara, renuncio a mi trabajo.
y yo renuncié el 9 de diciembre. Cuando entró a la Cámara. Y al otro día entré oficialmente a la Cámara. ¿Massa es la solución de la Argentina? No. No, Massa acaba de hacer un programa económico que es un mamarracho. En el plano fiscal, el ajuste fiscal es exiguo, es muy poco, y además es muy perverso porque lo hace sobre el sector privado, o sea, cuando en realidad hay que hacerlo sobre la política. En el plano del sector externo está plagado de inconsistencias. Además, eso de andar apretando a empresarios, amenazándolos, porque los acusa de subdeclarar exportaciones y sobredeclarar importaciones. Te aviso que si no hubiera control del tipo de cambio y el tipo de cambio fuera libre, eso no pasa. Claro. No habría brecha. Después me parece perverso que lo único que tiene su única apuesta es conseguir plata, o sea, endeudamiento, para estirar el momento del estallido, con lo cual vos no estás arreglando el problema, lo único que estás haciendo es diferirlo en el tiempo. O sea, ¿usted coincide que a Massa lo pusieron para patear el quilombo para adelante? Yo creo que su programa económico es una perversión, que la solución que propone va a terminar siendo mucho peor el problema que nos vamos a enfrentar después. La verdad es que lo que veo es que están tratando de comprar tiempo hasta el Mundial. ¿Y qué digo? ¿Y qué el día que vos entras al supermercado porque Argentina, no se debutó y ganó 4-0, vas a y poder el kilo comprar... de pan está más barato? Claro. Por los goles de Messi. Ponele. Digo, es bastante rudimentario el pensamiento, pero ¿qué querés que le haga? ¿Massa y Alberto Fernández son empleados de Cristina? Ahí no sabría qué decirte. Yo no sé cómo es la dinámica y la lógica de poder entre ellos, pero lo que sí tengo claro es: Alberto no es solución porque es un tibio. Cristina, sus propuestas son más nafta al fuego, y yo creo que lo de Massa es interesante. Yo hice un análisis utilizando teoría financiera. Viste que cuando vos tenés una empresa que el flujo de fondo de los activos está por debajo de la deuda, está quebrada. Sí. Es decir, si el activo vale menos que el pasivo, Chau, está no quebrado. sirve más. Ahora, vos fíjate que cuando vos mirás en la bolsa, vos tenés empresas con esas características y sin embargo el precio de la acción no es cero. Claro. Ni siquiera es ni negativo. Negativo no es. O sea, hay un precio. Entonces, ¿vale por qué? Vale como opción. ¿Por qué vale como opción? Porque si vos agarrás, te metés todo un montón de proyectos riesgosos, si te van mal ya estás quebrado. Claro. Pero si te va bien, sacate la cabeza a flote. Entonces, la empresa vale como una opción. Y yo creo que esto es una opinión personal, Sí, ¿no? sí, O sea, digo, quizás lo llamás a Massa, le pregunté y te dice una cosa totalmente distinta. Esta es mi lectura. Encima es lectura de un economista, ¿no? O sea, o sea, no es política, o sea, es una interpretación de la política desde las finanzas. Entonces, Massa ya sabe que con Cristina y con Alberto está quebrado. Claro. O sea, si esto explota, a él se lo lleva puesto. Se lo lleva puesto a él y se lo lleva también puesto a la pseudo oposición, porque son lo mismo. Ahora, la pregunta es, entonces él no tiene nada para ganar. Pero el problema es que tampoco, digamos, o sea, si se queda ahí, está muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se la ruletea. Claro, es la decir, juega. Exacto. La juega. Exacto. ¿Por qué? Fíjate esto, porque yo lo digo, él juega a la rusa ruleta. Digo, ¿qué es la ruleta rusa? En el tambor de 6 tenés una bala. Una bala. ¿Cómo sería la rusa ruleta? 5 balas en un tambor de 6. O sea, lo más probable es que te pegues la piña. Sí. Que te vuele la cabeza. Pero le queda un lugar vacío. Y ese lugar vacío es el que está jugando Massa. Eso es lo que yo creo. O sea, es real options Sí, a su máxima expresión. Y entonces, digo, ¿qué quiere? ¿Que va a hacer un ajuste ortodoxo? Ni a palo va a hacer el ajuste ortodoxo. Pero aparte no te cierra. Porque, ¿cómo sería un ajuste ortodoxo? Es fuerte recorte fiscal, tenés que liberar el mercado monetario. Una vez que liberas el mercado monetario, que la tasa de interés busque su nivel de equilibrio y ahí abrís el mercado de cambios. Sí. ¿No? Sin que signifique un derrumbe furioso de la demanda de dinero que te genere una hiper. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cuánto tengo de déficit fiscal? ¿No? Porque este es el dato importante.
Si yo miro las grandes crisis, el Rodrigazo en el 75 estalló con 14 puntos de déficit fiscal en el PBI. En el 81 la tablita cambiaria con 11. Estalló la hiper del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Tenemos 10 hoy, entre 9 y 10 según los analistas. ¿Tenemos un problema? Estamos complicadísimos. Suponete que roleo la del Banco Central. Ok, tengo que ajustar 6 puntos. Si ajustaste uno, es poquito. No me alcanza. Bien. Entonces, pero supongan que así es el ajuste fiscal. Ahora decís, bueno, libero la tasa. ¿A dónde va la tasa? Si tengo 90% de inflación, si la tasa de los últimos 12 meses, y si el riesgo país es 5.000 en la punta corta, en el arbitraje, yo necesito una tasa de 185%, ponele 200%. La pregunta es, a ver, Gabriel, porque vos sabés de números. Gabriel, ¿me prestás plata? Bueno, y vos me vas a decir, ¿qué me vas a pagar de tasa? 200%. Y vos me decís, tómatela, vos no podés pagar 200%. Claro, no hay manera. ¿Me comprendés? No hay manera. Entonces digo, ¿qué va a arbitrar? El día que quiera arbitrar eso, la demanda de dinero se le destruye. Obviamente. Y te vas a una hiper. Entonces, el punto es... Ahora, en algún momento vos tenés que corregir los desequilibrios. Vos no podés vivir con el control de capitales, y el mercado de capitales así, o sea, controlando el tipo de cambio. Porque ese exceso de demanda de dólares, que se manifiesta en una brecha del 100%, tiene como contrapartida exceso de oferta por todos lados. Entonces, ¿en los bonos qué significa? Que el precio de los bonos se te hace en torta, con lo cual el riesgo país en la nube. La alta tasa de interés, ¿qué hace? Que el ahorro se te vaya de la economía y que la inversión se te derrumbe. Eso te castiga la actividad económica, te castiga el empleo, te castiga los salarios reales, te aumenta los pobres y los indigentes. En algún momento te vas a tener que fumar la inflación porque no te lo vas a bancar socialmente. ¿Y cuál es el problema? Que cuanto más tarde va a ser peor. Y si vas a tratar de comprar tiempo, tomando deuda, el tamaño... Cuanto más más grande la bola. Más grande, el tamaño del estallido es cada vez más grande. Bueno, Javier, gracias por el libro, gracias por la firma, gracias por haber venido, gracias por estar acá. La gente se pregunta sobre la devaluación. Después quizás te mandan a fumigar el coso del estudio. ¿Por qué? No. Es un chiste. No. Es un chiste. La gente se preocupa por la devaluación. La Argentina va devaluando todos los días un poquitito. ¿Puede haber una devaluación mucho más grande y más profunda? Vamos a ponerlo en estos términos. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que ocurre por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero que hace que el poder adquisitivo del peso caiga. Es decir, que el precio de todos los bienes expresado en pesos sube. Y el dólar es un precio más. Claro. Por lo tanto, vos ves a la oferta monetaria, ¿la ves creciendo o frenándose? Creciendo. Te hago una pregunta. ¿Y vos te ves acumulando pesos en el bolsillo o sacándotelos de encima? Yo guardo pesos. No, sacándotelos de encima, por supuesto. Bien, entonces, o sea, si el poder adquisitivo del peso va a caer, es decir, el dólar tarde o temprano... ¿A Massa le aconsejás que devalúe? Porque, a ver, en un momento vos en el bloque anterior decías, la bola se va gigantando, y en algún momento tiene que explotar la bomba. ¿Le aconsejás que hoy devalúe? La consecuencia es que socialmente cada vez estás peor. El tema es, vos no podés vivir con estas trabas en el mercado de cambio. Ahora, lo mejor es que lo hagas, no porque te están reventando a trompadas en el mercado de cambio y no aguantas más y generas un nuevo Rodrigazo, sino que lo hagas adentro de un programa de estabilización. Pero programa de estabilización implica fuerte ajuste fiscal, no emisión, no maquinita, terminar la emisión, liberar el mercado monetario para que la gente no salga corriendo, digamos, del peso. Igual cuando hagas todo eso te tienen que creer. Sí. La credibilidad es lo que ha perdido. Mira, la credibilidad y la empatía que ha perdido este gobierno con la sociedad es algo que nunca he visto desde que tengo sentido común. La política perdió empatía con la gente. La política. Es decir, pero, digamos, de hecho, el problema es que en algún momento la gente va a tener que internalizar que los políticos no le van a arreglar la vida con la política. Hay dos dimensiones del problema. La primera es, mira, cada vez que te hablan de hacer un gran acuerdo, un acuerdo político y todo eso, ¿sabes por qué hablan de eso? Porque la torta va a ser más chica. Claro. ¿Y qué es lo que se sientan en la mesa? Buscan que el tamaño de su porción no se caiga reduzca en el absoluto. Quiere decir que en el relativo
Van a tener más. ¿Y quién es el que pierde? El que no se sienta en la mesa. ¿Quién es el que no se sienta? Nosotros, los que laburamos. Los que laburan. Listo. Ese es el primer punto. Viste que yo siempre me niego a cualquier convocatoria de diálogo, eso. ¿Y qué digo? Que lo hagan público frente a la gente para que vean cómo se reparten beneficios y privilegios para mantener su porción de torta cuando la torta es más chica. Quiere decir que les van a romper la cabeza al resto de la sociedad. Y la otra es, no podés esperar que el problema económico te lo resuelva la política. Porque ahí Thomas Sowell, digo que es brillante, recomiendo leerlo porque es un tipo genial, es superlativo. Una de las cosas que decía, ¿cuál es la primera ley de la economía? La escasez. Quiere decir que no hay de todo para todos. ¿Cuál es la primera ley de la política? Violar la primera ley de la economía. Dale. Claro. O sea, entonces, digo, y aparte no hay nada, y vuelvo a Sowell, no hay nada más estúpido que creer que un tipo puede arreglar algo o hacer algo bien cuando no paga los costos de eso. Digo, ¿cuál es el costo que paga un político de hacer las cosas mal? Si ya hubo un que se vayan todos en el 2001 y no se fue ninguno y volvieron con amantes, con los hijos, con los parientes, con los parientes de los amantes. Hablando de pagar, cierro con esta, que también la tenía para el final y justo usted me dio el pie para redondear y cerrar con esto. En el pagar del político que hace las cosas mal, ¿usted cree que Cristina termina presa con esta cláusula de vialidad? La verdad es que ese tema es un tema que tiene que ver con las cuestiones de la justicia. Yo, aspirando a la presidencia, siendo diputado, sería impertinente que me entrometa dentro de la justicia. Lo que yo sí quiero es que el Poder Judicial sea todo lo independiente que necesita hacer para meter preso a quien tenga que meter preso. Se llame Cristina, Milei o Anhelo. Se llame quien se llame. El que viola la ley va preso. ¿Robaste? En cana, barrotes, traje a raya. Sin duda. O sea, pero para eso la justicia tiene que ser independiente. Y si hay algo por lo que se caracterizó el gobierno kirchnerista y el de Juntos por el Cambio, es que no dejaron que la justicia sea independiente. De un lado y del otro. Recordemos que la propia Carrió denunció que su fuerza no quiso meter presa a Cristina por un beneficio electoral para exacerbar la grieta. Entonces, ni uno ni otro son soluciones, porque quieren usar la justicia como mecanismo electoral. Yo soy el único que quiero que la justicia sea independiente, pero hay más, estripearla totalmente y que quede independiente con los fondos. Que no dependa de nadie, que sea absolutamente autónoma, que esté bien claro con qué queda financiado, con lo cual queda totalmente estripeado. Es más, o sea, para mí tiene que determinar la forma en la cual se organiza y todo, digo, el propio cuerpo, de modo tal que, ¿me entendés? O sea, cuando van a fallar, fallan absolutamente independiente y al que le tienen que meter preso lo mete. Porque si no, digo, en este país nunca paga nadie. Es decir, es una joda. Entonces, el que comete un delito tiene que ir preso. Ahora digo, ¿quién te va a asegurar que va a meter preso a alguien? La Reta te lo va a asegurar que metió preso a un pibe que quería cruzar la calle cuando la Constitución consagra el derecho a transitar y a los delincuentes de los que estaban cortando, porque los gestores de la pobreza los protege, o en la marcha anterior, como estaban de un lado los piqueteros, todo, y del otro lado estaba, digamos, la gente de laburo, ¿sí? Fue y reprimió a la gente de laburo, escudándose, no, bueno, pero hubiera sido un desastre peor. O sea, quiere decir que la izquierda hace lo que quiere en Argentina. Corta la calle, no deja laburar a la gente. ¿Qué haría usted si es presidente? Cumplir la ley. En lo económico está claro. No, digo con los piquetes, puntualmente con la gente que corta las avenidas. El derecho es el derecho a transitar. Pero aparte el piquete como concepto es una inconsistencia agregada. Porque en el fondo el piquete, suponete que es extremadamente exitoso. Quiere decir que vos no podés ir a tu trabajo. Si vos no podés ir a tu trabajo, no generás. Si vos no generás, ¿con qué pagás los impuestos que bancan a esa gente? El derecho es a transitar. Vos te querés manifestar, vos te podés manifestar, vos te podés quejar, pero lo tenés que hacer sin joderle la vida a nadie. Perdón el término. Pero... No, está bien. Pero ¿y esto cómo se corta? ¿Reprimiendo? No. Si vos violás la ley, digamos, o sea, se marcan los límites. Es decir, la seguridad no es ni de derecha ni de izquierda.
O sea, una de las cosas que vos podés hacer, vos querés, por ejemplo, vos tenés una manifestación. Por ejemplo, vos podés, digamos, o sea, no, digamos, sacar las armas letales, o sea, de modo tal que no vayas a dañar a nadie. Pero, por ejemplo, vos podés ir con carros hidrantes y que tiren tinta. Entonces, todo lo que estuvieron haciendo lío quedan todos pintados de rojo. Después lo vas a buscar a todos. Por el delito de violar. ¿Y qué hace con los que están pintados de rojo? ¿Los detiene? Sí, obvio, claro. Y le hago cumplir la ley. ¿A vos qué te parece? No, está bien. Entonces, es una solución no violenta que sirve para identificarlos y se terminó. Vos no podés estar cortando la calle. Y jodiéndole la vida al tipo que va a laburar realmente. Claro. Es decir, porque ¿a quién te crees que joden? Al laburante. Al laburante. Y lo joden en dos líneas. No solo porque no produce, con lo cual pierde el premio, le arruinás la vida, entonces termina llegando más tarde a la casa, no cumple el presentismo, tiene un montón de problemas. Baja la productividad de la economía, los salarios son más bajos. Y además, si alguien tiene que invertir un mango, no invierte. ¿Y sabe quién es el principal perjudicado de que no se invierta? La gente más postergada, porque es la gente que no tiene capital, por ende, capital físico que le aumente la productividad y por ende los condenás a tener salario más bajo. ¡Ey! Es decir, ¿qué es esto? La progresía que defiende a los piqueteros. A eso, digamos, el siniestro lo va a definir el desarrollismo. Digo, creo que se levanta Frondizi y lo caga trompada. Perdón por el término. Javier, placer. Gabriel, enorme. gracias. Placer enorme. Gracias por esa visita. La próxima en la cancha de Boca. ¿En la cancha de Boca? Sí. O cuando vaya por Almirante Brown, por mi barrio. Qué lindo el Almirante Brown. ¿Vio los colores de Almirante Brown cuáles son? No, pero usted me habla de Almirante Brown de Isidro Casanova, negro y amarillo. Yo le digo Almirante Brown en el sur. Ok. ¿Y sabe cuál es? No, está bien, pero ¿sabe cuáles son los colores? No, lo suyo, son los de los anarcocapitalistas. Lo suyo. No, yo lo invito a Drogué, a José Mármol. ¿Sabe que yo digo, en Adrogué tengo, es más, uno de mis mejores amigos vive en Adrogué? ¿Quién es? Un colega. Un colega. Un gran economista. Un colega. Gran economista. Lo invito a Trote a tomar un café. Ahí Trote, uno de los bares característicos. Vamos a hacer un lío de novela. No estamos para hacer lío. Lío de novela. No, usted no sabe lo que es ir a tomar un café conmigo. Bueno, no sé, Rolo, ¿tenés ganas de venir, Rolo? Vamos a Drogué a tomar un café con Milei. Terminamos. Sigo a todos lados. Ahí está, perfecto. Claro, o sea, prepárese para, digamos, cientos de selfies, o sea. Perfecto. Nos vamos a sacar una a nosotros y la ponemos en las redes, ¿sabes? Pero definitivamente. Vamos a sacar una selfie con Milei. Gracias, Javier. Placer enorme. Gabriel, muy amable. Gracias. Javier Milei, señores, aquí en la previa de Radio Mitre. Un placer haberlo tenido para charlar esta horita un poquito de la economía, de lo que pasa con la Argentina y para todos los que están del otro lado, saber qué es lo que va a pasar a futuro. Que lo más complicado es que todavía queda 1 año y medio. Eso es lo peor de todo, Javier, que todavía queda 1 año y medio para las elecciones. Y un montón de emisión monetaria y déficit fiscal. Así que queda mucha leña para este nivel de fuego. Gracias, Javier. Un placer. Gracias, enorme. Gabriel. Gracias.